Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero compartir 5 errores que he estado teniendo durante estos últimos meses haciendo lanzamientos. Ya hemos facturado más de 60.000 euros en total con todos estos lanzamientos, pero ha habido un proceso ahora de stop y recapacitar a ver qué estábamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque en el día a día pues todo va muy rápido, pero a veces es necesario pararse y ver qué podemos optimizar, ¿no? Entonces en el vídeo de hoy os voy a contar estas 5 cosas para que vosotros no las cometáis. Así que vamos a empezar con la número 1. Pues la número 1 no es otra cosa que tener una estructura y una planificación antes de empezar cualquier lanzamiento o cualquier estrategia. Porque sí que es verdad que además los lanzamientos son como muy caóticos, pasan muchas cosas muy rápido, tienes que ir todo el rato pues al día. Entonces es muy importante tener claridad y tener bien estructurado qué es lo que vas a hacer cada semana, incluso cada día. Y luego pues, siempre surgen cosas que puedes tener esa flexibilidad para ir adaptándote, pero es importante tener ya antes de empezar prácticamente todo establecido. De hecho, tenéis por aquí un vídeo que hice sobre cómo estructurar toda la planificación de un lanzamiento con Notion. En mi caso, por ejemplo, en el primer lanzamiento y en el segundo también, iba un poco con la idea en la cabeza, pero apagando fuegos por todos lados. Y después ya cuando empecé a hacer la estructura de Notion, pues ya tenía todo mucho más claro. De hecho, ya me ayudaba más gente y teníamos todas las pautas ahí establecidas, quién tenía que hacer cada cosa, qué día, etc. Y aunque surjan imprevistos y cosas de este tipo, pues más o menos ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, cuándo cuadra cada cosa, lo podemos planificar bien, con tiempo. Así que os recomiendo que si vais a hacer un lanzamiento lo tengáis todo muy estructurado desde el primer día, pasando por todos los puntos importantes, que puede ser el día del lead magnet para analizar la audiencia, puede ser el día que anuncias la formación, el día del grupo de WhatsApp, el reto o incluso el del webinar, pero también la parte posterior. No acaba en el webinar, después hay una fase de ventas que también hay que tenerla estructurada, qué emails vas a enviar cada día, cómo vas a hacer los stories, etcétera, etcétera. Así que punto número 1, estructurar todo muy bien, incluso semanas o días antes de empezar el propio lanzamiento. Bien, el número 2 os va a sorprender un poco quizás, pero es que no tenemos que darle tanta importancia a los stories, porque realmente lo importante es toda la parte de atrás. El trabajo que tú hagas por detrás es lo que es realmente importante. Al principio yo puse muchísimo foco en hacer stories espectaculares, en hacer stories que realmente captasen la atención, en hacer stories muy diversas para que la gente cuando viese las secuencias no perdiese la atención. Pero lo importante es el contenido realmente que tienen esos stories. Y eso es un trabajo que tienes que hacer al analizar la audiencia. Porque de nada sirve que hagas stories muy chulas o que hagas vídeos espectaculares si realmente no estás atacando a ese avatar o cliente ideal del cual has sacado información y has deducido en el análisis de la audiencia. Y además que aparte, cuando tú empiezas la fase de venta, no es ya por stories, es más en el grupo de WhatsApp y luego el webinar. El webinar es muy importante. Y después está la fase de ventas, que tampoco se suele hacer por stories. Entonces eso fue algo que me hizo clic, porque al principio ponía como demasiado tiempo, esfuerzo en hacer todo increíble en los stories y dejaba un poquito más de lado todo lo que era todo el resto. Y realmente pues es mucho más importante todo el resto que los stories en sí. Esto no quita con que los stories son muy importantes, porque es como la primera toma de contacto con la que tú estás con esa audiencia, ¿no? Pero poner el foco también en todo lo que es la parte de atrás y prestar mucha atención y echarle horas a entender bien pues cuál es el cliente ideal, cuáles son las objeciones, cuáles son los dolores, etcétera, etcétera. El tercer error fue que yo me centraba mucho en todo lo que era el proceso de lanzamiento hasta llegar al webinar, ¿no? Pues tener todo bien hecho en el lead magnet, hacer un buen análisis de la audiencia, hacer bien los stories, hacer bien todo lo que es el grupo de WhatsApp o el reto y preparar muy bien el webinar. Pero yo paraba ahí, entre comillas. Pero es que me di cuenta que lo realmente importante es la semana de después del webinar. Porque mucha gente, aunque esté súper caliente, no te va a comprar en el propio webinar. Entonces hay que tener muy estructurado, muy estudiado. E incluso yo ya he hecho plan A y plan B para hacer toda esa semana de postventa. Tanto en los emails, en los stories, en el grupo de WhatsApp, con los setters, con los closers. Hay que tener todo muy estructurado y saber qué es lo que vamos a hacer, tener preparado plantillas para darle a los closers y los setters de, pues, por ejemplo, cuáles son los 2 tipos de avatares que tienes y cómo enfocar pues, ese discurso de venta a cada uno, cómo hacer ese seguimiento.
Entonces es muy importante que no os paréis en el webinar y luego a ver quién compra. No, tenéis que tener muy estructurado después también la siguiente semana. Bien, el punto 4 es algo que me ocurrió 2 veces y me llevó algún que otro disgusto, mucho agobio, mucho estrés, muchos sudores, y era simplemente porque hice el alta del producto de Hotmart 1 o 2 semanas antes del propio webinar. Con lo cual a veces tardan un poquito de más, normalmente no, pero bueno, puede pasar, y no me aceptaban el producto. Y pasaban los días y no me aceptaban el producto, con lo cual no podía hacer las pasarelas de pago, poner las financieras, poner los tipos de pago que se pueden permitir en esa pasarela de pagos. Y claro, estábamos a 1, 2, 3 días del propio lanzamiento y no teníamos eso. Entonces ahora hago el producto de Hotmart años antes para que ya, pues, en el caso de que se demoren, pues que no pase nada. Vale, intentad hacerlo lo antes posible. Una vez cerréis el influencer, pues mira, ya podéis dar de alta el producto, porque además no tenéis que añadir ninguna clase ni nada, simplemente es pues dar una descripción del producto, poner las redes, etcétera, y normalmente siempre te lo aceptan. Entonces, hacedlo con tiempo, porque si no luego os puede entrar un agobio de que no os lo aceptan o que haya algún problema o que os manden revisar cualquier cosa y no os dé tiempo. Y eso sería un problema de verdad. Yo al final tuve suerte y me aceptaron los dos, porque una vez, bueno, me pasaron un contacto de una persona de Hotmart que ahora ya tengo de mano y me lo solucionó. Pero porque era una cuenta grande también. Si no, a lo mejor pues no hubiese salido a tiempo. Así que hacedlo con tiempo. Si ya cerráis con un influencer o sois vosotros el propio influencer, si ya estáis planeando hacer un lanzamiento, dad de alta ese producto, porque no va a pasar nada. Son 5 minutos, es poner una breve descripción de tu producto y esperad a que os lo acepten. Bien, y el error número 5 va un poquito más allá. Este no es tan sencillo como dar de alta un producto de Hotmart o no prestar tanta atención a otra cosa, pero sí que es verdad que tiene mucha importancia a la hora de hacer la fase final de ventas, que es que tienes que hilar muy bien el grupo de WhatsApp, el reto o lo que sea, con el propio webinar. Porque ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, y yo también lo que hice al principio, era, vale, ¿qué viene primero? El grupo de WhatsApp. Preparábamos el grupo de WhatsApp, el reto, lo que fuese, y luego preparábamos el webinar. Y no, en el último lo hicimos al revés y salió muchísimo mejor, porque tenía todo mucha más coherencia. Que fue preparar primero el webinar y a partir de ahí decir, vale, ¿cómo podemos hacer un grupo de WhatsApp, un reto aquí, para que la gente se caliente un poco, aportar valor, obviamente, siempre, pero para que luego vayan a este webinar, que ya sabemos de qué va, lo tenemos preparado, y así pues poder sacar lo máximo. Porque sí que es verdad que en los primeros lanzamientos quizás no tenía tanta conexión o tanto hilo el grupo de WhatsApp y luego el webinar. Entonces yo de verdad os recomiendo que hagáis primero el webinar, o lo preparéis un poco, hagáis el guión de qué vais a hablar en el webinar, etcétera, y después deducir de qué vais a hacer ese grupo de WhatsApp o en el reto o una mini formación o lo que sea, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor tenéis que esperar un poco a ir a una parte un poco más avanzada de ese funnel que hacemos del lanzamiento, porque va a depender un poco de lo que quiera la audiencia, de las necesidades que tengan, de los recursos que tengan, etcétera, etcétera. Pero yo recomiendo, y yo lo voy a hacer así a partir de ahora, que hagáis primero el webinar y cuando tengáis claro qué vais a hablar en el webinar, cómo lo vais a hacer el grupo de WhatsApp con una formación, con el reto, con una fórmula, con lo que sea, ¿vale? Pues hasta aquí este vídeo de los 5 errores, que son 5 errores que realmente nadie tiene una formación sobre estos 5 errores, pero yo creo que son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha cuando vas haciendo lanzamientos y vas cogiendo experiencia y que realmente te pueden ayudar mucho. Porque repasemos, el primero, que no es otra cosa que tener todo bien planificado desde el principio, os va a dar muchísima claridad y os va a facilitar muchísimo las cosas. El segundo, pues sería que no prestéis tanta atención en hacer los stories increíbles, perder ahí muchísimo tiempo de horas de edición, cuando realmente en esas horas hay que dedicárselas también a hacer bien un análisis de la audiencia, entender bien quién es ese cliente, cuáles son los miedos, objeciones, las necesidades que tiene, ¿vale? Después también tened en cuenta que el lanzamiento no acaba en el webinar, sino que después hay una semana es casi más importante incluso que las 3-4 anteriores del propio lanzamiento. Tenéis que optimizar bien toda esa fase de ventas. Podéis usar bonus, ofertas, garantías, ¿vale? Testimonios, todo esto. Después, es importante que desde el principio tengáis lo de Hotmart bien establecido. Y por último, mi recomendación es que tengáis preparado primero el webinar y después hacer el grupo privado de WhatsApp con el reto o con la formación o con lo que sea. Y con estas 5 cosas creo que vais a optimizar mucho vuestros lanzamientos. Ya digo, si es para vosotros o estáis haciendo un lanzamiento para alguien, os va a ayudar un montón. Así que espero que os ayude, que os haya gustado el vídeo. Dadle a like si os ha gustado, por favor, que me ayuda un montón. Suscribiros, comentadme lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo.